anterior vídeo me quedé hablando finalmente de, voy a leerlo, como ya les decía, no soy experto en polaco, de Zbigniew Kazimierz Brzezinski. Él, como os decía, fue prácticamente podemos decir que el estratega, el, fue el encargado, el responsable de enfrascar, una vez enfrascado, llevar al límite a la Unión Soviética en su conflicto en Afganistán y precisamente, sin duda alguna, uno de los cerebros que estuvieron detrás de la caída de la Unión Soviética y la hegemonía de los Estados Unidos. Este Brzezinski quería empezar hoy con un consejo que daba para los Estados Unidos en su obra El Gran Tablero Mundial, publicada poco antes de morir en 1998, y él recomendaba para los Estados Unidos como objetivo último la consecución de una comunidad global y transcribo literalmente, verdaderamente cooperativa de acuerdo con unas orientaciones de largo alcance y con los intereses fundamentales de la humanidad. No parece que le hayan hecho mucho caso. Y añadía, eso sí, siendo esencial mientras que no se produzca el surgimiento de ningún aspirante al poder euroasiático capaz de dominar Eurasia y por lo tanto también de desafiar a los propios Estados Unidos de América. Bueno, parece que, como decía en el anterior vídeo, esta estrategia de confrontación absoluta, de choque de trenes con la Federación Rusa y el resultado que para Emmanuel Todd ya venía siendo evidente de que Rusia se iba a entregar en una coalición para muchos años con la República Popular de China, pues no parece que le hicieran mucho caso. Bien, hoy, además de esta introducción, quería precisamente agradecer a Francisco, que no tengo el placer de conocer, pero sí de verle en sus vídeos en YouTube y en su canal, a Francisco José Fernández Cruz Sequera. Él, además de otras muchas funciones como abogado, escritor, etcétera, militar de élite, tiene un canal en YouTube que se llama Clave Geopolítica, que es extraordinario en el aspecto teórico, el análisis teórico que hace sobre multitud de temas tanto históricos como actuales, geopolítica y precisamente él me despertó la curiosidad por Emmanuel Todd, del que ya he hablado, y de tres autores más y tres obras más que han sido básicas en la confección de mi libro Occidente, un gigante con pies de barro. El primero, sobre el que ha dedicado varios programas, que no es un libro fácil de leer, es La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. Está dividido en dos partes. La primera la escribió en plena Primera Guerra Mundial, el segundo apenas 10 años después, poco antes, creo recordar, de la crisis del 29. El segundo, sobre el que he hablado, viene a ser también un analista de la decadencia de diversas culturas, Arnold J. Toynbee, el profesor británico que escribió, bueno, este es un tomo, yo he tenido la suerte de poder leer 5 de los tomos, todos los referidos a lo que es el ocaso, porque era sobre lo que me interesaba, para hacer un estudio comparativo con la situación que vivimos actualmente. El estudio de la historia, como decía, es un análisis, compendio, tremendo, una obra magna, en la que el autor británico analizaba hasta 26 diferentes civilizaciones en su nacimiento, su esplendor, hasta su ocaso y finalmente su disolución. Este último, Toynbee, es algo más optimista, es más de la escuela idealista, intenta buscar una salida y que quizá encuentre en nuestra civilización occidental, mientras que Oswald Spengler se mueve más en el ámbito realista y él considera que las civilizaciones y las culturas son como nosotros, nacemos, crecemos y finalmente morimos y desaparecemos, y realmente él hace un análisis comparativo y con esta
posición, esta situación vital, es decir, es absolutamente no pesimista, sino realista. El tercero, aparte de Manuel Todd, por supuesto, es Arthur Herman. Este autor es estadounidense y en este libro, La idea de decadencia en la historia occidental, este libro tiene el enorme interés de que hace un análisis riguroso y exhaustivo de multitud de posiciones ideológicas, psicológicas, sociológicas, de todo tipo, historiadores, todo tipo de movimientos que desde el siglo XIX se han movido en el concepto de nuestra decadencia, de que somos una sociedad decadente, una sociedad que camina prácticamente sin remisión hacia su ocaso definitivo. Al hilo de la obra, de la magna obra de la decadencia de Occidente de Oswald Spengler, traía a colación para analizar lo que ha sido los movimientos estratégicos bélicos de Estados Unidos y por lo tanto de Occidente como fieles vasallos de los Estados Unidos, una frase precisamente extraída de La decadencia de Occidente, como decía Oswald Spengler, y que hacía una comparación, hacía una frase que nos puede venir al pelo para comparar la actitud bélica de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Él señalaba que los romanos, después de Zama, ya no hicieron ninguna guerra contra una gran potencia militar. Bien, esto me llevó a preguntarme, ¿y Estados Unidos? Porque sí, es cierto, Estados Unidos, así nos lo han vendido desde Hollywood, tras la Gran Guerra y tras la Segunda Guerra Mundial, él al final, con sus enemigos francamente desgastados, Estados Unidos entró en las dos guerras y realmente pues terminó decantando la balanza. Pero existen muchos analistas, historiadores que piensan que esa balanza ya estaba absolutamente decantada del lado de los aliados, ¿no? Y que por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, con la Operación Barbarroja, pues prácticamente Alemania, al estrellarse contra el general Invierno, contra el que ya se había estrellado Napoleón y los suecos anteriormente, y tantos que realmente estaba ya finiquitado el conflicto. Bien, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos coge definitivamente el mando, la hegemonía mundial en enfrentamiento, en rivalidad con la Unión Soviética, pues tenemos que entre el año 50 y el 53 se enfrenta a China en el conflicto en Corea, termina prácticamente en tablas, pero luego vemos que en Vietnam entró en una guerra de desgaste que en el año 75 terminó con una vergonzosa salida de la embajada de los Estados Unidos en Saigón y imágenes, hay un documental espectacular que hicieron en la noche temática en la 2 que se llama Los últimos días de Vietnam, que recomiendo a quien no lo haya visto, es espectacular cómo viven esas personas, el drama de dejar atrás a decenas y decenas de miles de vietnamitas que habían colaborado de buen grado y de buena fe con el tío Sam y que se ven de la noche a la mañana, se ven abandonados a su suerte frente a un enemigo que iba a ser, como efectivamente lo fue, implacable, como fue Vietnam del Norte una vez se hace con todo el país. Bien, Estados Unidos pierde en esta guerra, supuso de hecho un drama para su población, pero luego se ve enfrascada en pequeñas guerras que evidentemente gana, pero de corta duración, como Nicaragua. Bueno, Nicaragua no fue de corta duración porque no entró directamente en el conflicto, fue a través de la contra y bueno, con todos los temas que denunció Oliver Stone, pero luego la invasión de la isla de Granada, la invasión de Panamá, los bombardeos sobre Yugoslavia y para finalmente, tras los atentados del 11S, terminar con las guerras de Afganistán, de la que hemos podido ver una imagen muy parecida a las de Saigón hace pocos años
saliendo del aeropuerto de Afganistán, mientras la gente que había colaborado con ellos se veía en manos nada menos que de los talibanes, y de Irak. Sin entrar en ninguna de ellas en concreto, conforme leo al The Cost of War del Instituto Watson de la Universidad de Brown, es un instituto muy prestigioso, y esto es una noticia recogida en la web de Radio Televisión Española el 11 de septiembre de 2021. Hasta agosto habían muerto a raíz de estas guerras entre 897.000 y 929.000 personas. Esto eran lo que llamábamos los daños colaterales. Bien, estos conflictos, que ahora ya rematamos con el conflicto imposible de ganar de Ucrania, me hacen hacer una reflexión. ¿Monta Estados Unidos estas guerras para ganarlas, como en teoría debería ser lo normal, o con otros fines más perversos, digamos, por ejemplo, vender armas por su complejo militar e industrial? No lo sabemos, no lo sabemos. Realmente es difícil de saber. Sí quiero recordar, para terminar el vídeo de hoy, unas palabras de nuestro amigo Joe hace poco tiempo, pues el pasado verano, en 2024, cuando anunció su retirada, su renuncia al pueblo. En esta frase podemos valorar en profundidad digamos, cuál es la filosofía que en los últimos años que viene presidiendo en los últimos años las decisiones que se toman desde la Casa Blanca o desde las corporaciones privadas que las tomen. Bien, Joe Biden leyó su discurso y comentó, dirigiéndose al pueblo americano, porque para ellos americanos solo son los que viven entre Canadá, bueno, a no ser que Canadá pase a ser parte próximamente de Estados Unidos, entre Canadá y México, los demás, ellos son americanos, los demás, pues, los que hemos nacido por allí, pues somos, no sé, seremos el resto. Bien, pues en este afán de ser el pueblo elegido que tienen, voy a terminar con estas palabras de Joe Biden, dirigiéndose a su pueblo norteamericano, estadounidense. No hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar una cosa muy sencilla. Somos los Estados Unidos de América. Bueno, pues a buen entendedor sobran palabras. Muchas gracias, Joe, por aclararnos cuál es vuestra filosofía y a dónde nos queréis llevar al resto de vuestros perritos falderos. Gracias, Joe. Hasta pronto.